Bienvenidos a la clase de esta semana, cuarto año. Vamos a trabajar la unidad relacionada a las fuerzas físicas. Para poder entender este tema de una forma más completa, vamos a comenzar charlando un poco sobre los conceptos y las definiciones asociadas a esta unidad para entender de una forma más completa la parte de la ejercitación y la parte práctica, digamos. Bien, primero que nada vamos a hablar un poco sobre la definición de fuerza, ¿sí? Las fuerzas nosotros las solemos utilizar en forma cotidiana bastante a menudo, ¿sí? Pero a veces no nos damos cuenta por ahí de que este concepto atraviesa un montón de tareas que realizamos a diario, ¿sí? Por ejemplo, cuando abrimos y cerramos la heladera, sabemos que en el burlete, sí que es ese material que está alrededor de lo que sería la puerta de la heladera, hay un imán, ¿sí? Debido a que justamente la heladera es de metal, podemos cerrar la heladera y mantenerla hermética gracias a la fuerza magnética que se da entre esos dos materiales. Por ejemplo, cuando levantamos un objeto, si cuando levantamos una taza, también estamos aplicando una fuerza, ¿sí? Y también, por ejemplo, cuando hacemos algún deporte, utilizamos bandas elásticas o pateamos una pelota, también estamos aplicando una fuerza. Es decir que cotidianamente estamos utilizando este concepto y aplicándolo en un montón de situaciones, por no decirlo que lo aplicamos todo el tiempo, porque ustedes piensen que nosotros en nuestro planeta estamos situados sobre su superficie gracias a la fuerza de gravedad. Es decir, entonces que este concepto está atravesando básicamente todo lo que hacemos. Ahora bien, ¿qué es? Acá vemos algunos ejemplos de fuerzas aplicadas. Sí están en inglés, pero son bastante sencillas de entender, ¿sí? Como cuando empujamos una carretilla, la fuerza que hacemos al estirar un elástico, como cuando usamos un arco, ¿sí? La fuerza de magnetismo, la aceleración, la fricción, la gravedad. Bueno, como decía recién, son muchos los ejemplos en donde encontramos este concepto. Ahora bien, ¿sí? Oficialmente, ¿qué es una fuerza en física? ¿Sí? Es lo que utilizamos para explicar, se le dice que es un agente, ¿sí? Pero en forma más sencilla, es lo que usamos para explicar las interacciones que se dan entre los cuerpos, ¿sí? Nosotros en el mundo natural, ¿sí? Tenemos un montón de sistemas, de objetos y de cuerpos que interaccionan entre sí y muchas veces esas interacciones las podemos explicar gracias a estas fuerzas. Ahora bien, estas fuerzas que se aplican son de dos tipos, ¿sí? Estas interacciones. Pueden ser de contacto, ¿sí? También se les dice como dice ahí en el presi de contacto directo, o pueden ser a distancia. Son bastante sencillas de entender, ¿sí? Las fuerzas de contacto directo son aquellas en donde hay una interacción justamente de contacto, ¿sí? Los dos sistemas, objetos o cuerpos se tocan y debido a esa situación, sí hay una interacción entre ellos. En la imagen ahí, por ejemplo, vemos a una chica empujando una caja. Bien, en esa imagen, sí, este traslado o este movimiento que se genera en la caja es debido justamente al contacto y a la fuerza que está aplicando esta chica al empujarla. ¿Sí? Esa sería una fuerza de contacto. Otra puede ser cuando le pegamos a una pelota, ¿sí? Cuando empujamos un auto, cuando levantamos una taza. En cambio, hay otras fuerzas que se generan debido, digamos, a una interacción en donde no hay contacto, donde hay una distancia entre estos objetos. La más, por ahí, clásica de entender es la interacción que se da entre la Tierra y la Luna. Si nosotros sabemos que la Tierra tiene su satélite que es la Luna, que presenta un gran tamaño, y tanto la Tierra como la Luna tienen gravedad, y esas fuerzas de gravedad entre estos dos astros generan varias situaciones en la Tierra, como por ejemplo la suba y la baja de la marea. No sé si eso lo habrán visto en geografía, pero el tema de la elevación del mar, ¿sí? O cuando el mar baja su nivel, se debe justamente a la interacción entre estas fuerzas que se da entre la Tierra y la Luna, y como bien sabemos, no están en contacto, ¿sí? La Luna está bastante lejos de la Tierra, y bueno, igualmente esas fuerzas de alguna manera influyen en estos cuerpos o influyen entre sí, digamos. Otra fuerza que es de distancia es la fuerza magnética, ¿sí? Si nosotros tomamos un imán y vamos de a poquito acercando, por ejemplo, un clip, sin necesidad de que el imán toque al clip, se va a generar la atracción y el mismo se va a adherir, ¿sí? Al objeto magnético, que en este caso es el imán. Entonces, sí, estas interacciones se pueden dar por estos dos formatos, por contacto, ¿sí? O por distancia, ¿sí? Eso va a depender del ejemplo.
Ahora bien, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un sistema, se pueden generar distintos cambios. Estos cambios pueden ser cambios en la forma, cambios en la velocidad, o puede ser que a veces apliquemos una forma y que no generemos ningún cambio. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Los cambios de forma suelen ocurrir, ¿sí?, en los objetos sólidos principalmente, y pueden ser cambios, ¿sí?, de tres tipos. Vamos a ir primero a los cambios de forma. En un sólido, ¿sí?, cuando nosotros aplicamos una fuerza, ¿sí?, estos cambios pueden ser elásticos, pueden ser plásticos o pueden ser roturas. En el caso de los cambios elásticos, ¿sí?, acá a ver un ejemplo para que se entienda de una forma más sencilla. ¿Sí? Nosotros tenemos acá dos sólidos, una pelotita de goma y una pelotita hecha con plastilina. ¿Sí? Los materiales elásticos, ¿sí?, son aquellos que cuando nosotros aplicamos una fuerza cambian su forma, como es el caso de la pelotita de goma. ¿Sí? Si yo aplico la fuerza, como vemos en la imagen, la pelotita obviamente se deforma, cambia la forma que tenía originalmente, pero si yo dejo de aplicar esa fuerza, la pelotita vuelve a tener la forma que tenía antes. ¿Sí? Esos son los cuerpos o los cuerpos elásticos. ¿Sí? Son cambios elásticos justamente porque cambian momentáneamente y siempre que yo esté aplicando la fuerza. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los elásticos, ¿sí? O los resortes. ¿Sí? En física se utilizan bastante estos tipos de materiales y cuando nosotros aplicamos una fuerza y un elástico o un resorte se deforma, ¿sí?, cuando soltamos el elástico o el resorte, el mismo vuelve a tener la forma original. Con la plastilina pasa algo distinto. Si nosotros aplicamos la fuerza, la plastilina también se deforma, cambia su forma original, pero una vez que dejamos de aplicar la forma, ese material queda ya deformado. Esos materiales se denominan materiales plásticos, ¿sí? Son cambios plásticos justamente debido a que esta modificación del formato ya queda, ¿sí?, fija en ese material. Ahora bien, si cuando hablamos de roturas, estamos hablando de materiales que no son ni elásticos ni plásticos. Son materiales que tienen una mayor rigidez y cuando nosotros aplicamos una fuerza, los mismos no se deforman, como puede ser en el caso de una roca, ¿sí? Cuando se deformen, quiere decir que se van a romper, se van a quebrar. ¿Sí? Si yo a esta roca le aplico una fuerza muy grande, seguramente se rompa, se fragmente. Bueno, justamente lo que está ocurriendo es una rotura. Lo mismo pasa con los vidrios, por ejemplo. Los vidrios, si nosotros podemos someterles fuerzas, pueden resistir, pero va a llegar un momento en el que no se van a deformar, no van a cambiar su forma, sino que se van a romper. Entonces, en base a lo que llamamos, digamos, cambios de forma, tenemos estos tres tipos. Cambios elásticos, cuando el objeto vuelve a tener la forma inicial. Cambios plásticos, cuando los deformamos y quedan, ¿sí?, con esa forma que le dimos. Y roturas, cuando el objeto es demasiado rígido y al aplicar la fuerza el mismo se termina rompiendo. Otra cosa que puede cambiar al aplicar una fuerza es el cambio de velocidad. Si cuando nosotros aplicamos una fuerza a un objeto, esa fuerza directamente va a ser traducida en un cambio en la velocidad del mismo. Si acá vemos tres ejemplos que son bastante sencillos de entender. En los dos primeros, ¿sí?, bueno, tenemos dos deportistas, uno de lanzamiento de bala y otra es una golfista, que lo que hacen es aplicar una fuerza a estas pelotas, ¿sí? Y al aplicar justamente una fuerza, lo que se modifica es la velocidad. ¿Por qué? Porque estos objetos se van a mover más rápido, ¿sí? Esa es también un cambio que se puede dar a partir de la aplicación de una fuerza. Lo mismo puede ser, ¿sí?, en sentido contrario. Yo puedo aumentar la velocidad de un objeto o también puedo disminuirla. Si yo voy en un auto y toco el freno, ¿sí?, esa fuerza que estoy aplicando en el freno va a permitirme a mí que yo baje la velocidad. O sea que la velocidad puede aumentar y puede disminuir. En el caso del avión, ahí también vemos que obviamente gracias al combustible y a los engranajes y al motor del avión, el mismo, ¿sí?, con esa fuerza, que es una fuerza motriz, está acelerando o está aumentando su velocidad para justamente ascender en vuelo. Ahora bien, a veces pasa que aplicamos fuerzas y no obtenemos cambios, no obtenemos ni cambios de forma ni cambio de velocidad. Eso pasa cuando la fuerza que ejercemos no alcanza para generar un cambio o cuando las fuerzas que están en ese sistema están en un equilibrio. En la primera imagen vemos el famoso concurso de tirar de la soga. Si en el equipo, si tuviéramos personas que están haciendo la misma cantidad de fuerza de ambos lados,
ese juego nunca terminaría porque estaríamos en un equilibrio. Si al tirar de un lado con la misma intensidad que del otro, ahí no habría ningún cambio que podamos visualizar y ese juego no terminaría. En el caso, por ejemplo, otro ejemplo bastante común son los objetos que están en la superficie o un objeto que está arriba de una mesa. ¿Sí? Un libro que está en reposo arriba de una mesa está haciendo una fuerza peso, digamos, ese libro todo el tiempo quiere caer gracias a la fuerza de gravedad, pero al estar la mesa aplicando una fuerza en sentido contrario, el libro se queda en el lugar. En ese caso, hay fuerzas que están justamente siendo aplicadas, como dije, la fuerza peso y la fuerza normal que está haciendo la mesa, pero como ninguna de las dos supera a la otra, hay un equilibrio si decimos que ese objeto no sufre ningún cambio debido a las fuerzas que tiene aplicadas. Bien, bueno, esto ya estuvimos charlando recién, vamos a continuar. Bien, y lo más importante, ¿sí?, de esta clase que tenemos que aprender es que las fuerzas, a diferencia de otras variables que estudiamos en física, son vectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Sí que las fuerzas, además de tener un valor numérico, que es bastante importante saberlo, tenemos que entender que tienen un sentido y una dirección. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la temperatura y digo que la temperatura sufrió un aumento de 20 grados centígrados, directamente nosotros sabemos que al valor que teníamos inicialmente, supongamos que el valor era de 10, ¿sí? Si esta temperatura aumentó 20 grados centígrados, sabemos que la temperatura final va a ser de 30 grados, ¿sí? Un aumento de temperatura o un descenso. Ahora bien, si yo digo que tengo una caja, como en este ejemplo que vemos acá en la imagen, y a esa caja le voy a aplicar una fuerza, ¿sí?, por más de que yo sepa cuánta fuerza le voy a aplicar, yo tengo que saber además en qué sentido y en qué dirección voy a aplicar la fuerza, porque puede ser que yo aplique la fuerza en forma vertical y de esa manera o aplaste la caja, por ejemplo, o la levante. Y también va a ser importante saber si la apliqué en sentido horizontal y hacia qué lado. Si yo puedo aplicar la fuerza, ¿sí?, del lado derecho de la caja y empujarla, o puedo aplicarla, por ejemplo, del lado izquierdo. Puedo aplicarla en un sentido que no sea ni vertical ni horizontal, sino con un ángulo. Entonces, esto quiere decir que las fuerzas son vectoriales. Es un poco complejo de entender, ¿sí?, pero lo que ustedes tienen que imaginar es esto. Si yo aplico una fuerza, pero además de indicar el valor de la misma, tengo que decir hacia dónde estoy aplicando esta fuerza, y eso es justamente el sentido y la dirección de la misma. Por ejemplo, acá en esta caja estamos aplicando una fuerza que le di el nombre de fuerza F, ¿sí?, y la estamos aplicando, ¿sí?, de izquierda a derecha, digamos. Esta caja se está trasladando hacia la derecha de la imagen. Eso sería el sentido y la dirección. Por ejemplo, ¿sí?, acá vemos una imagen en donde tenemos 3 personas aplicando 3 fuerzas. Las 3 fuerzas son horizontales, ¿sí?, pero fíjense que es importante decir que son de sentido contrario. Si la persona que está aplicando la fuerza por acá, sí, que es de color verde, tiene un sentido contrario a la fuerza que están aplicando estas otras 2 personas que están representadas con el color amarillo y el color rojo. Fíjense que es importante indicar, porque si yo podría decir, en esta caja o en este carro se aplican 3 fuerzas horizontales. Sí, pero una de ellas tiene sentido contrario. Entonces ahí ya la situación empieza a cambiar un poco. Eso es justamente que las fuerzas son vectoriales. Tienen un sentido y tienen una dirección. Bien, el último concepto que vamos a trabajar en esta clase es el concepto de fuerza resultante. Y resulta que a veces en algunos sistemas, en algunos objetos o cuerpos, se aplica más de una fuerza, como vemos acá en estas 2 imágenes. En la primera, sí, hay una caja y estas 2 personas están tirando de la caja, obviamente para trasladarla hacia algún lugar, ¿sí?, pero son 2 fuerzas las que se están aplicando. La que está aplicando el chico y la que está aplicando la chica. En la imagen de abajo también hay 2 fuerzas aplicadas. En este caso están justamente jugando el juego que hablábamos hace un rato, que es el juego de tirar de la soga. También tengo 2 fuerzas aplicadas, ¿sí?, una en un sentido y la otra en un sentido contrario, para ver quién gana el juego. Cuando se aplica más de una fuerza en un sistema, nosotros vamos a tener que hallar la fuerza resultante. ¿Qué es la fuerza resultante? Es la fuerza que resulta de la combinación de todas las fuerzas que se aplican en este sistema. Es decir, miren en el primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos las 2 fuerzas, ¿sí?, la fuerza que está haciendo el chico, representada por la fuerza 1, y la fuerza que está haciendo la chica, representada por la fuerza 2. Obviamente, como ambos están tirando de la caja,
la fuerza resultante que recibe este objeto es la suma de las dos fuerzas aplicadas que están ejerciendo estos dos sujetos, digamos. Fíjense que acá la fuerza 1 y la fuerza 2 combinadas son iguales a la fuerza resultante que está recibiendo la caja. En la imagen inferior pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos la fuerza 2 que está aplicando el chico y la fuerza 1 que está aplicando la chica. Si nosotros tenemos que hablar de la fuerza resultante que se está dando en esta imagen, lo que deberíamos hacer es juntarlas, analizarlas y ahí poder dar una respuesta de qué está ocurriendo. Fíjense que como obviamente la chica está haciendo más fuerza que el chico, obviamente la fuerza resultante va a estar dirigida hacia, digamos, hacia la chica, en el sentido de la chica, debido a que la fuerza es mayor. Lo que me interesa así de este término es que ustedes comprendan qué es la fuerza resultante, ya que la parte práctica la vamos a ver en la próxima clase, en el próximo video, ¿sí? Entonces, en resumen, la fuerza resultante es la fuerza que resulta de la combinación de todas las fuerzas en un sistema, ¿sí? Nosotros vamos a hacer algunos ejercicios en base a este tema, que son bastante sencillos. Hay una parte que tiene que ver con trigonometría, así que a aquel que le cuesta matemática le voy a pedir que se esfuerce un poquito más en ver el video, ¿sí? En verlo más de una vez si hace falta, ya que tenemos que usar algunas herramientas de trigonometría, como dije recién. Bien, esto fue todo. Si cualquier pregunta que tengan, ya saben que me pueden contactar por mail, momentáneamente por Instagram y por las redes sociales. No estoy teniendo celular, así que durante esta semana quizás las respuestas se demoren un poco. Les mando un saludo y que sigan bien.